En este video hablemos un poco sobre qué consideraciones hay que tener antes de invertir en la bolsa. Como siempre, y creo que ya lo he dicho en suficientes videos, les recomiendo que lo vean primero. Como consejo, no inviertan si no tienen sus finanzas personales bajo control. ¿Qué quiere decir? Tengan su fondo de reserva, tengan su fondo de emergencia, paguen primero deuda cara que tengan también una inversión por un fondo de jubilación. Cuando ya tienen todas esas cosas listas, cuando ya tienen sus finanzas personales bajo control, entonces perfecto, podemos hablar de otros temas. Muchas personas me han estado contactando y me han dicho, Eric, mira, quiero invertir en empresas, quiero hablar del caso puntual de Tesla. Probablemente han estado viendo que al principio del año Tesla valía $430, ahora vale $1.500 la acción, ha tenido un crecimiento de más de 3 veces. Entonces es importante entender, uno, los aspectos macroeconómicos que han hecho que muchas empresas suban en valor, y segundo, cuáles son, digamos, los aspectos financieros puntuales de cada una de las empresas para poder determinar si vale o no la pena eso. Evidentemente, valoración es un concepto mucho más amplio. Tengo bastantes videos en los que toco por encima temas de valoración, les recomiendo que lo vean, pero es una cosa un poco más compleja. Voy a tratar de resumirlo en este video para ser breve. Una de las primeras cosas que hay que tomar en consideración es obviamente el ambiente macroeconómico en el cual Estados Unidos se encuentra en este momento. Tengo un video en el que yo hablé de política monetaria. Cuando tú tienes una caída en la demanda agregada que causa una recesión o que puede causar un shock recesivo, una de las herramientas que utilizan los gobiernos para salir del shock recesivo y aumentar la demanda agregada es política monetaria. La lógica es muy sencilla. Si bajamos la tasa de interés, el costo de dinero se vuelve más barato. Es decir, para un inversionista le sale más fácil endeudarse o le sale más barato pedir una deuda, porque eso puede mejorar la rentabilidad a una inversión. Porque si, digamos, me cuesta 10% pedir plata prestada y ahora me cuesta 5%, evidentemente eso es menos dinero que le estoy teniendo que pagar a mi deudor y eso es más dinero que le entra a mi proyecto. Entonces se vuelve más barato pedir dinero prestado para hacer una inversión. De la misma manera, se vuelve más barato el ahorro. O sea, si tú quieres ahorrar y antes te daban 2% y ahora te dan 1%, menos de 1%, no tiene sentido que estés ahorrando. Eso hace que la gente tiende entonces a consumir. Nosotros tenemos un concepto que se llama el marginal propensity to save y el marginal propensity to consume. Es decir, de cada dólar, cuánto de eso ahorro, cuánto de eso invierto. Por un lado, tenemos altos históricos en el marginal propensity to save. De hecho, creo que me parece que puse en mi Instagram un estudio sobre eso. Pero normalmente lo que la gente hace es que cuando tienen tasas tan baratas, muchas personas dicen, bueno, prefiero ir a invertir esa plata o arriesgarme a hacer un negocio con esa plata en vez de tenerla ahorrada. O me sale más barato pedir dinero prestado, así que, por ejemplo, voy a endeudarme. ¿Eso cómo afecta el mercado en la bolsa de valores? Bueno, evidentemente si hay actividad económica, eso mejora un poco los pronósticos de ingresos y de revenue para las empresas, y evidentemente eso acelera la actividad económica. Las empresas se valoran en base a eso. Otro tema que también es importante tal vez considerar es el efecto macroeconómico que tiene en los otros instrumentos en los que uno puede invertir, que no necesariamente puede ser equity. Uno puede invertir en activos llamados como renta fija. La renta fija son, por ejemplo, los bonos. Los bonos me van a dar una tasa de interés flat y mi retorno va a ser en base a eso. Los retornos que uno tiene sobre una acción pueden ser variables. A veces que uno tiene un dividendo, el dividendo puede que aumente, puede que disminuya, es basado en los ingresos y en las ganancias de la empresa, es basado en la reinversión que quiere hacer la empresa. Hay empresas que ni siquiera pagan dividendos, sino que recompran acciones. Entonces no se considera un activo estable, se considera un activo de un poquito más riesgo y por ende a veces tiene un retorno mayor. Pero para las personas que quieren percibir menos riesgo y quieren tener una tasa de renta fija, tienen, por ejemplo, los bonos. Evidentemente los bonos son deuda. Nosotros tenemos bonos corporativos, tenemos bonos estatales y se basan básicamente en cuánto le cuesta a esa empresa pedir dinero prestado. Si las tasas del Fed han bajado, y vamos a hablar del caso particular de Estados Unidos, si la tasa de referencia del Fed baja, eso tiene un impacto en el resto de las tasas. Entonces baja esa tasa, va a bajar el costo de la deuda para las empresas, precisamente por eso que están saliendo a invertir. Entonces las personas que invierten en esas empresas y comprándole su deuda van a tener un retorno menor. Esto hace que el costo de oportunidad de invertir dinero en activos de renta fija sea menor, invertir en eso y que tenga un retorno menor a invertir en equity. Entonces eso está haciendo también que se inflen un poco los precios, y quiero ser muy cuidadoso con lo que quiero decir por inflar, pero evidentemente hace más atractivo comprarse una acción porque
el retorno esperado es mayor. Evidentemente el riesgo también es mayor y hay una relación entre riesgo y retorno. Eso es el aspecto macroeconómico que hay que entender, porque tal vez algunas personas dirán, incluyéndome a mí, si Estados Unidos está teniendo un alto desempleo y está teniendo muchos problemas en los fundamentos de la economía, ¿por qué las acciones han subido de precio? Hay acciones que han subido de precio porque los fundamentos de la empresa han mejorado. Está el caso de las empresas tecnológicas que han sabido aprovechar estos momentos en que la gente está trabajando desde su casa para reinventarse. Esas empresas definitivamente han podido aprovechar eso y yo he hablado de varios casos puntuales, como el caso de Netflix, como el caso de Microsoft, varias empresas que han aprovechado esta pandemia para que la tecnología nos pueda ayudar. Y tenemos el caso de las otras empresas que simplemente se han beneficiado de que el Fed está imprimiendo plata. Para ser cuidadoso, cuando uno baja la tasa de referencia es para efectos prácticos como si estuviese imprimiendo dinero, aunque no lo esté haciendo directamente, y eso definitivamente infla el valor de las acciones, por lo que acabo de explicar. El costo de oportunidad de la inversión es más bajo, o sea, la rentabilidad que estoy recibiendo en renta fija es más baja, me voy a ir a comprar equity. Pero analicemos entonces la parte microeconómica de la empresa. Una de las cosas que uno siempre tiene que ver en una empresa es cuál es la capacidad de esta empresa de generar flujo. Cash is king. Lo he hablado en otros videos. Hay una diferencia importante entre rentabilidad y flujo de caja. Una empresa puede ser rentable y tener flujo de caja negativo. Y una empresa puede ser no necesariamente rentable, pero tener flujo de caja positivo. Una de las cosas que uno siempre tiene que ver, y esto si uno se mete a Yahoo Finance lo puede ver muy fácilmente, una de las primeras cosas que uno tiene que estar viendo en una empresa es cuál es su free cash flow of equity. Cálculo muy sencillo. Si tú agarras los ingresos de la empresa, le restas los gastos, te va a dar tu utilidad neta. Esa utilidad neta no es el efectivo de la empresa. A esa utilidad neta le tienes que cambiar el capital de trabajo. Es decir, cuánto tienes en cuentas por cobrar, cuánto tienes en cuentas por pagar, cuánto en inventario. Le restas eso para realmente netear cuánto tienes realmente de efectivo. A eso le tienes que volver a sumar la depreciación y la amortización. Son cosas que restaste en el estado de resultados, pero que no son realmente cash expenses, o sea que se lo tienes que volver a sumar. Y después le tienes que restar el CAPEX, es decir, cualquier inversión de capital que haya tenido que hacer la empresa para comprar nuevos equipos, nueva maquinaria, nuevo, digamos, property, plant and equipment. O sea, si tienes que hacer algún tipo de inversión, eso no te sale en el estado de resultados, tienes que hacer una corrección para eso. Después de hacer todo eso, te va a salir una cosa que se llama el free cash flow. Cuando tú le restas entonces la deuda que tiene la empresa, o sea, el pago principal que tiene que hacer la empresa, te va a dar un número que se llama el free cash flow of equity. Ese free cash flow of equity es cuánto puede en teoría la empresa regresarle a los accionistas. O sea, no necesariamente les va a pagar el 100% de eso, pero es realmente la capacidad que tiene la empresa de poder pagar dividendos. Ese es probablemente el número más importante que nosotros tengamos que entender cuando queremos invertir en una empresa. Hay muchas otras métricas de valoración, tenemos el P/E ratio, tenemos, a mí no me gusta usar múltiplos, pero son bastante rápidos. Hay una cosa que se llama el EV to EBITDA ratio, que es el Enterprise Value to EBITDA ratio, y uno puede compararlo contra estándares de la industria, pero es súper importante entender los fundamentos de una empresa, y yo siempre recomiendo, ese es el primero que hay que ver, cuál es la capacidad que tiene la empresa de generar flujo de caja para el accionista. Es decir, de el flujo que generó la empresa, le resto la deuda, eso es lo que tengo en teoría disponible para repartirle de vuelta a mis accionistas. En el caso de Tesla, ese número es negativo, y todos que están invirtiendo en Tesla o lo saben o deben saberlo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando uno está valorando una empresa, no necesariamente la estás valorando por cuánto vale ahorita mismo y su capacidad ahorita mismo de generar ingresos, sino el valor presente de esos flujos. Es decir, si yo miro hoy esos flujos futuros, si yo los traigo al día de hoy, ¿cuánto valen? Y muchas personas están valorando Tesla como una empresa que va a tener un gran crecimiento y que esos flujos de caja negativos que están teniendo se van a eventualmente compensar. Yo creo que está por verse, yo pienso que Tesla está sobrevaluada y yo creo que voy a tener que hacer un video específicamente de Tesla para hacer un análisis de Tesla, pero son consideraciones teóricas que son matices que tenemos que analizar a la hora de que queremos hacer una inversión. A las personas que se han acercado diciendo que quieren invertir en la bolsa, primero, tienen que tener el riesgo. Segundo, yo por ejemplo, siempre lo he dicho, yo soy profesor de economía, yo estoy
coyunturalmente dando este tipo de recomendaciones. Para eso normalmente estas profesiones son reguladas, existen brokers regulados a los que les recomiendo que vayan y lo tengan como asesor financiero. Mi conocimiento sobre este tipo de cosas evidentemente son por experiencia propia y por experiencia académica, pero sí les recomiendo que si están interesados y lo quieren hacer a través de alguien, háganlo a través de un broker que está regulado y que les puede dar este tipo de recomendaciones. Pero habiendo dicho eso, siempre es importante entender el contexto conceptual de todo esto. Tengo varios videos de YouTube que pueden ver y hacer sus propios análisis y hacerlo por su cuenta, pero lo más importante es evaluar los fundamentos de la empresa. Si usted no entiende esos fundamentos de la empresa o no entiende cómo se pueden hacer los cálculos de las valoraciones de la empresa, igual puede invertir, pero entender que está realmente comportándose más como una persona que está comprando un billete de lotería a estar comprando un activo para inversión, que está perfectamente válido, pero hay que entender que eso es lo que uno está haciendo. Y por último, y simplemente para aterrizar este video, una de las cosas que siempre recomiendo es diversifique. No compre una sola empresa de una sola acción de una sola empresa, sino que compre índices. Hice un post el otro día en mi Instagram que históricamente, de hace muchos años para acá, se está viendo que todo lo que es Passive Management ha estado superando al Active Management. Active Management es cuando tú le pagas a alguien para que esa persona le gane el promedio del mercado. Passive Management es el índice del S&P 500, es una ponderación de diferentes acciones. Si yo compro exactamente esas acciones, el retorno que me da es exactamente el del S&P 500. Un Active Management es cuando una empresa dice yo voy a comprar diferentes acciones, o sea, diferentes acciones o en diferentes proporciones al S&P 500 y voy a ganarle a eso. Y evidentemente cobra. Un hedge fund, por ejemplo, cobra 2% sobre el valor de los activos y 20% de las ganancias. En los últimos años, en los últimos 10 años, y subí un post sobre esto, no han estado recuperándose los hedge funds, los retornos a los accionistas. Es decir, sale mucho más rentable simplemente hacer un passive management, comprarse un ETF, simplemente seguir el S&P 500. Las comisiones son mucho más baratas, y si usted no es un inversionista que tiene muchísimo dinero y quiere invertir su par de dólares que tiene, le recomiendo simplemente eso. Abra una cuenta, compre un índice bursátil, déjelo ahí en el largo plazo. Eventualmente eso va a estar generando entre 7 y 8% de retorno y le va a costar muchísimo menos comisiones. Pero como siempre, entender los riesgos, entender la parte conceptual, ir a donde un asesor financiero regulado para este tipo de cosas antes de hacer sus inversiones.